Tras pasar 25 años en el corredor de la muerte, se le acabó el tiempo a Joseph Edward Corcoran. Pero, ¿qué hizo para terminar atado a una camilla? En las primeras horas del 26 de julio de 1997, algo en Joe se quebró. Tenía 22 años y vivía en una pequeña casa en Fort Wayne con su hermana Kelly y el prometido de ella, Robert Turner. Ese día, la casa se había llenado. Su hermano James había ido a visitarlo, junto con dos amigos de la familia, Timothy Bricker y Douglas Stilwell. Robert ya estaba allí, y como en muchas noches anteriores, el grupo se reunió frente al televisor, comiendo pizza, contando historias y riendo. Pero en la planta alta, Joe se sentaba solo en su habitación, convencido de que estaban hablando y riéndose de él. Creía que susurraban sobre su pasado, sobre las acusaciones que nunca habían desaparecido del todo. 5 años antes, sus padres, Jack y Catherine Corcoran, habían sido asesinados a tiros en su casa, y Joe había sido acusado de esos homicidios. Esas acusaciones casi le habían costado la vida antes de que realmente empezara. La policía había escuchado los rumores y lo arrestó, pero en el juicio, el caso se derrumbó. No había arma homicida, no había confesión, solo historias y rumores, y el jurado tuvo que absolverlo. Pero la absolución no limpió su nombre. Los susurros lo persiguieron a todas partes, y esa noche, mientras los demás reían abajo, Joe creyó que esos susurros habían llegado hasta su propia sala de estar. No podía quitárselo de la cabeza, y no iba a dejarlo pasar. Además, Kelly le había dicho recientemente que, después de casarse con Robert, Joe tendría que mudarse de la casa. Pero Joe no tenía dinero para conseguir un lugar propio. Y cuando le pidió ayuda a su hermano James, James fue claro, tampoco era bienvenido en su casa. En ese momento, Joe tomó una decisión. Primero, llevó a su sobrina de 7 años, la colocó suavemente en una habitación y cerró la puerta para mantenerla a salvo. Luego tomó su rifle semiautomático y bajó las escaleras. Se había dicho a sí mismo que solo usaría el arma para intimidarlos, para obligarlos a dejar de burlarse de él. Pero en cuanto entró en la sala, cambió de opinión y abrió fuego. Los primeros 3 hombres no tuvieron ninguna oportunidad, pero el último, Douglas, intentó escapar. Joe lo alcanzó antes de que pudiera huir, lo acorraló en la cocina y también le disparó. Cuando todo terminó, los 4 hombres estaban muertos, y Joe salió como si nada hubiera pasado, diciéndole tranquilamente a un vecino que llamara a la policía. Cuando los agentes llegaron, Joe los estaba esperando afuera y les dijo: «Será mejor que me arresten». Dentro, el suelo estaba cubierto de casquillos, pero el hallazgo más escalofriante estaba en el ático, un pequeño arsenal con entre 20 y 30 armas. Algunas de ellas incluso habían sido modificadas. Su sobrina fue encontrada ilesa, pero el alivio duró poco. Cuando su hermana Kelly regresó de hacer unos mandados y entró en la casa, se encontró con una escena de crimen y una posibilidad desgarradora. Tal vez su hermano no solo había asesinado a su prometido, sino que también había matado a sus padres años atrás. Esa noche le dijo a los periodistas que lo había defendido durante años, pero que ya había terminado. «Supe en ese momento que él mató a mis padres. Sé que lo hizo», dijo Kelly. «He llorado tantas lágrimas que ya estoy seca. Todo se ha perdido. Él arruinó mi vida. Espero que lo frían». Y cuando los investigadores empezaron a indagar más a fondo, comenzaron a entender quién era realmente Joe. La historia de Joe comenzó en Fort Wayne, Indiana. Nació como el más joven de 4 hijos y desde afuera parecía una familia del Medio Oeste como cualquier otra. Pero dentro de la casa, las cosas no eran tan simples. Joe chocaba con frecuencia con sus padres, creyendo que eran demasiado estrictos, y su relación con su hermano James era aún peor. Sin embargo, Joe lo admiraba, sobre todo porque James, como su padre, había servido en los Marines. Los vecinos describirían más tarde a Joe como un solitario. Tenía el tipo de apariencia que podría haberlo hecho popular, pero rara vez conectaba con personas de su edad, y para la secundaria, su aislamiento empeoró. Luego, en abril de 1992,
Apenas 4 días antes de su 17º cumpleaños, todo se desmoronó. Esa mañana, la casa de la familia cerca de Ball Lake se convirtió en una escena del crimen. Dentro, la policía encontró los cuerpos de los padres de Joe, Jack, de 53 años, y Catherine, de 47. Ambos habían sido asesinados con una escopeta calibre 12. El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, apenas una hora después de que Joe hubiera subido al autobús escolar como si fuera cualquier otro día. Pero los investigadores creían que él había apretado el gatillo. El motivo, dijeron, era el resentimiento y la ira acumulados durante años. Joe pensaba que sus padres eran demasiado estrictos e injustos. Odiaba que hubieran vendido un coche que él creía que debía ser suyo. Y estaba furioso porque habían quemado sus cintas de música y lo obligaban a ir a la iglesia todos los domingos. Y cuando los detectives empezaron a hablar con los amigos de Joe, las cosas empeoraron aún más. Un amigo dijo que Joe una vez les ofreció $200 y una escopeta si mataban a sus padres por él. Otros dijeron que la mayoría de las conversaciones de su grupo en aquel entonces giraban en torno a una sola cosa: cómo hacer daño a la gente, a veces incluso a los animales. Pero en cuanto a pruebas sólidas, el caso era débil. No había un arma homicida directamente vinculada a Joe, ni testigos presenciales. No había nada más que circunstancias. Aún así, en noviembre de 1992, el caso llegó a juicio. Durante 5 días, el jurado escuchó los testimonios e intentó unir las piezas. Pero la historia nunca encajó del todo. Y cuando llegó el momento de decidir, no pudieron cumplir con el estándar de prueba. Así que, el 16 de noviembre, Joe fue absuelto del asesinato de sus padres. Pero el caso nunca se cerró. Oficialmente, quedó archivado como una reinvestigación de rutina. Extraoficialmente, atormentaba a todos los que habían formado parte de él. No mucho después de la muerte de sus padres, Joe abandonó la escuela con apenas 17 años. Encontró un trabajo estable como operador de máquinas en New Haven, pero fuera del trabajo, sus intereses se volvieron más oscuros. Empezó a experimentar con explosivos, construyendo pequeños artefactos al principio, que probaba en lo profundo del bosque. Y para cuando cumplió poco más de 20 años, ya había construido y detonado varios sin ser atrapado. Y luego vinieron las armas. Joe no era un simple coleccionista ocasional. Se obsesionó. Para cuando tenía 22 años, había acumulado un arsenal de 32 armas de fuego. De todo, desde rifles hasta escopetas y pistolas. Esta colección más tarde cobraría un significado escalofriante. Pero eso no fue todo. Cuando Joe finalmente fue arrestado de nuevo en 1997, salió a la luz algo aún más perturbador. Jurados de su primer juicio admitieron después que la mayoría de ellos habían creído que era culpable, al menos en parte, del asesinato de sus padres. Pero sin un arma homicida, sin testigos y sin pruebas sólidas, dijeron que estaban atados de manos. 11 jurados votaron por absolver, y solo uno votó por culpable. Y en ese momento, ninguno de ellos podía haber sabido que su decisión eventualmente llevaría a que 4 personas más fueran asesinadas, y muchas más vidas quedaran destrozadas. El 18 de julio de 1997, apenas 2 días después de los asesinatos de Fort Wayne, Joe volvió a los tribunales. Y esta vez, no enfrentaba solo un cargo. Se enfrentaba a 4 cargos de asesinato, uno por cada víctima. Y según la ley de Indiana, un asesinato con circunstancias agravantes significaba solo 2 castigos posibles: cadena perpetua o muerte. E incluso el propio abogado defensor de Joe no fingió que esto fuera un misterio. Antes de que el juicio siquiera comenzara, admitió que creía que su cliente era culpable. Las pruebas, la escena del crimen, el nivel de brutalidad, todo apuntaba en una sola dirección. El 22 de mayo de 1999, el jurado declaró a Joe culpable de los 4 cargos, votando por unanimidad a favor de 4 condenas de muerte. Y el 26 de agosto de 1999, la jueza Frank Gould lo hizo oficial, imponiéndole una sentencia de muerte por cada uno de los asesinatos. Desde 1999 en adelante, Joe permaneció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Indiana. Y durante más de 2 décadas, su caso recorrió los tribunales.
Su condena fue revocada y restituida más de una vez, pero al final nada cambió. Moriría a manos del Estado. Cuando la fecha de ejecución se acercaba, la vida personal de Joe dio un giro inesperado. El 30 de octubre volvió a casarse. Su esposa fue Tahina Krantz, una mujer a la que había conocido por primera vez en la secundaria. La ceremonia de bodas fue pequeña, realizada dentro de la prisión y oficiada por el propio hijo de Tahina, Justin. No era la primera vez que decían, sí, acepto. Se habían casado originalmente en 2004, solo para divorciarse 2 años después. Pero ahora, con el tiempo agotándose, se reencontraron. Junto con los abogados de Joe, Tahina hizo un último intento para salvarle la vida. Apenas días antes de la ejecución programada, presentó una petición ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos. En ella, argumentó que la mente de Joe había estado rota durante años, que sufría de una enfermedad mental no tratada. Durante años, escuchó y vio cosas que nadie más podía oír o ver, pero para él, esas alucinaciones eran muy reales, decía la petición. Esta tragedia ocurrió debido a su enfermedad mental no tratada. Pero la apelación llegó demasiado tarde, y cuando se fijó la fecha, el 18 de diciembre de 2024, Joe escribió directamente a los jueces, diciéndoles simplemente que lo dejaran suceder. En los días previos a la ejecución, su hermana Kelly habló públicamente. El 2 de diciembre, compartió un mensaje en Facebook, reflexionando sobre las décadas transcurridas desde los crímenes de su hermano. Admitió que, 27 años antes, no había reconocido lo que estaba ocurriendo en la mente de Joe. Escribió que había sido demasiado ingenua, ensimismada y sin educación para reconocer su esquizofrenia paranoide, una condición que 2 doctores habían diagnosticado formalmente en 1999 durante las audiencias previas a la sentencia. Aunque no podía decir que debería haberlo sabido, sí podría haberlo sabido mejor, escribió. Creo en avanzar, no en retroceder. A pesar de haber perdido a su prometido por la violencia de su hermano más de 20 años atrás, Kelly dijo que había elegido perdonarlo. Reveló que Joe le había escrito cartas desde la prisión, cartas en las que expresaba remordimiento y arrepentimiento por lo que había hecho. Y al final, Kelly tomó su decisión. Optó por no asistir a la ejecución de su hermano. A la medianoche del 18 de diciembre de 2024, Joe fue sujetado a una camilla en la prisión estatal de Indiana. Para su última comida, eligió simplemente un bote de helado Ben & Jerry's y pasó sus últimas horas con su esposa y el hijo de ella. Solo un puñado de personas presenciaron sus últimos momentos. Un reportero del Capital Chronicle, Tahina, su hijo, y Larry Comp, un abogado federal de defensa que había apoyado a Joe durante años de apelaciones. Juntos, observaron en silencio mientras el proceso comenzaba. Joe rechazó dar una declaración final. No, realmente no, dijo, cuando le preguntaron si tenía últimas palabras. Terminemos con esto. No ofreció disculpas, ni palabras para las familias de las víctimas. Luego las drogas comenzaron a fluir, y 8 minutos después, a las 12:44 de la madrugada, fue declarado muerto. Joseph Edward Corcoran tenía 49 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.